paz sea en esta casa. Bien, pues esa es una bendición de parte de Cristo, el puente entre nosotros y Dios. Saludos a la familia Guerrero de Montemariana. Son una familia que pertenecen a una religión. Nosotros hablamos con todo mundo, con una religión poco conocida que es la Adventista del Séptimo Día, y nos pidieron que los saludáramos porque nos escuchan. También don Pedro Valle, qué bueno que nos está escuchando permanentemente. Pues es un error que cometimos por ahí, una omisión, ¿verdad? Que cuando hablábamos del pontífice, o sea, el puente entre Cristo, o sea, entre el hombre más bien, Cristo es el puente entre el hombre y Dios. Bien, pues con esa aclaración vamos adelante. ¿Por qué Cristo vino al mundo? Ese es el programa de hoy. ¿Por qué Cristo vino al mundo? Vamos a saber por qué Cristo vino al mundo. ¿Era realmente necesario que Cristo viniera al mundo? ¿Podría la raza humana haber sido salvada de otra manera? Bueno, esas preguntas tienen respuesta. El propósito de Cristo al venir a la tierra, fíjese bien cuál fue: salvar al hombre. Lucas 19:10. Ese era el objetivo de su misión en esta tierra. Jesús consideró al hombre perdido de más valor que todas las glorias del cielo. Fíjese nada más, qué tremendo, cómo nos quiere nuestro Padre Dios, lo que hizo Jesús por nosotros. Vamos a ver, ¿por qué participó Jesús de la carne y sangre humana? Bueno, escuchemos por qué. El propósito de la encarnación de Cristo era su muerte en lugar del pecador. La muerte de Cristo no era un mero incidente en su vida humana, era el supremo propósito de su venida a este mundo. O sea, morir era el supremo propósito de estar en este mundo. O sea, repito para que quede claro, para ser el puente hacia Dios, o sea, que nosotros a través de Cristo pudiéramos llegar a Dios. Bien, Él se hizo hombre para que en su humanidad pudiera morir por el hombre. Ya ve usted que muchos ni creen en esas cosas. Él se hizo hombre para que en su humanidad pudiera morir por el hombre. O sea, si hacía las cosas como Dios, pues no le dábamos mucha importancia, pero lo hizo hombre como nosotros, tal como nosotros somos. Él murió por nosotros y todavía así no creemos. ¿Cuál sería el resultado de la muerte de Cristo? El Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, fíjese. No vino para servirle a Él, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Usted lo puede ver en San Mateo capítulo 20, versículo 28. Bueno, entonces, pues hay que tomar el ejemplo de Cristo, servir a los demás, no ser servidos. La muerte de Cristo se menciona muchas veces directamente en el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento continúa muchas veces, o sea, continuamente hace referencia al propósito, a ella. O sea, a lo que vendría, a la muerte que tendría Jesús. El mismo Antiguo Testamento nos está hablando del Mesías. Esa era la ruta que debía tomar Cristo para destruir a Satanás. Como hombre encarnado, tendría que, era el propósito, otro de los propósitos, destruir a Satanás. Bueno, muchas gentes no lo creen, pero va a llegar el momento en que pues eso se va a ver, porque es todo un plan de Dios.
la destrucción de Satanás y la salvación de la humanidad por medio del puente que es Cristo Jesús. O sea, nosotros pasamos a través del puente que es Cristo Jesús para llegar a Dios. De acuerdo a una de las profecías mesiánicas, o sea, cuando está hablando del Mesías, del Salvador del mundo, ¿por qué Jesús debía sufrir y morir? Es una pregunta. Bueno, pues aquí está la respuesta. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, o sea, el castigo de nosotros cayó sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, 5 lo puede usted leer. También, bueno, puede leer todos los versículos siguientes. Si usted se fija, desde 732 años antes de Cristo, porque esto se escribió en esa época, se hablaba del Mesías príncipe, o sea, de Cristo, 732 años antes de Cristo. Bien, el apóstol Pedro afirma que el justo murió por el injusto, y nos estamos refiriendo al Mesías, a Cristo. Allá en Primera de Pedro 3:18 nos lo menciona. Cristo fue muerto por nuestros pecados. Primera de Corintios 15:3. La muerte de Cristo fue vicaria en sustitución, o sea, eso significa vicario, en sustitución. La muerte de Cristo fue vicaria en sustitución de la nuestra, o sea, Él fue el sustituto. Nosotros tendríamos que morir para alcanzar la salvación, pero no deberíamos de tener pecados para poder alcanzar la salvación. Entonces, la muerte de Cristo fue vicaria en sustitución de la nuestra. Él era justo, vea usted, y merecía vivir, pero murió en lugar de los injustos que merecían la muerte. Bien, pues otra vez, para que corrijamos el error que cometimos, Él es el puente entre nosotros y Dios. Él es el intermediario. ¿Qué cumplió la muerte de Cristo en favor del hombre? Pues el reconciliarnos y el reconciliar todas las cosas así, o sea, rescatar y controlar las cosas que desde el principio el enemigo se ha adjudicado. Entonces al morir Él, nos reconcilia, al morir Cristo nos reconcilia, y todas las cosas las somete así. O sea, Dios Padre y Dios Hijo y Espíritu Santo tienen el control de todas las cosas, incluso de nuestra vida. Bueno, aquí también agregamos que vino a pacificar por la sangre de cruz, o sea, vino a poner orden en este mundo. Así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos, tiene control Dios, y tiene control Jesús, y tiene control el Espíritu Santo. Lo puede usted leer todo esto para mayor explicitación en Colosenses 1, 19 y 20. ¿Por qué Cristo puede ofrecer pleno perdón al pecador? A ver, ¿por qué razón? Pues no tan sencillo, pero sí hay que aclararlo. Por la sangre preciosa de Cristo que derramó en la cruz del Calvario, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Solamente por ese tremendo precio que nosotros no lo pudiésemos lograr de ninguna manera. Ya lo estamos diciendo en otros de los programas. Ojalá que nos siga en YouTube, pone el nombre del programa, que es hoy, ¿por qué Cristo vino al mundo? Entonces usted allí nos puede seguir. Bien, ¿por qué Cristo puede ofrecer pleno perdón al pecador?
Vamos a ver por qué. Bueno, ya lo repetimos, por la sangre preciosa que derramó Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18, 19. Jesús llegó a ser la ofrenda por la cual, fíjese bien, por la culpa del pecado. Repito, Jesús llegó a ser la ofrenda por la culpa del pecado. Gracias a su muerte se ofrece perdón al pecador. Solamente a través de su muerte podemos obtener el perdón de los pecados, y puede leerlo en Hebreos 9:22 y en Isaías 53:12. Debido a la muerte de Cristo, Dios puede tratar misericordiosamente a todo el mundo. Cristo se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos, en aquellos tiempos y en los actuales. Primera de Timoteo 2:6. Y bueno, pues estamos concluyendo este tema, por qué Cristo vino a este mundo, por qué Cristo vino a este mundo, al mundo. Y bueno, decimos, el precio del pecado ha sido pagado. Oiga, qué tremendo. Qué tremendo. Ya está todo pagado. Nomás que no nos vayamos con esa idea así muy ligera, sino que todo lo razonemos, lo analicemos, veamos. Todos los hombres están potencialmente perdonados. Fíjese bien en esta palabra. Todos los hombres están potencialmente perdonados, pero no nos colguemos de eso, sino que aquí viene la respuesta o la instrucción, la indicación, que lo que debemos hacer. Sí, dice, el perdón es del que acepta este hecho por la fe, y agrego, y hace la voluntad de Dios. Y lo está diciendo en San Mateo capítulo 7, versículo 21. Cristo vino al mundo y murió por cada persona. Hebreos 2:9. Aquí concluiríamos pues diciendo que Cristo vino al mundo y murió por cada uno de nosotros, por cada persona. ¿Debido a qué? A que Cristo murió por el pecador. Dios puede ofrecer la salvación al hombre, porque Cristo murió por el injusto. Y lo dice 1 de Pedro 3:18, ya lo habíamos mencionado. Murió también por los pecadores. Murió por los impíos. Y murió también por toda la humanidad. Él dijo una vez, fíjese bien en esto. Él dijo una vez lo siguiente: yo, si fuera levantado de la tierra, a todos traería a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Lea usted San Juan capítulo 23. La muerte de Cristo es el gran imán que atrae a todos los hombres hacia Él. A los que creen, por supuesto, por fe en la muerte y resurrección de Cristo y hacen su voluntad. Mi querido amigo, pues vea usted cuánta promesa tenemos. Solo hay que creer y hay que actuar. Pero es necesario, mi querido amigo, leer las Sagradas Escrituras y por lo menos seguirnos en este programa, con estos temas que tratamos cada 8 días, y en internet, ya le he dicho, estamos en YouTube, anótalo el nombre y luego José Medina, y allí nos localiza. Porque mire usted, muchas de las veces sucede algún tema así muy esporádico, y pues a veces por las emociones, por el nerviosismo, no le da uno perfecta continuidad al tema que se está tratando, y entonces se dan confusiones. Mi querido amigo, en esta Biblia, porque en la católica yo traigo 2 Biblias, le he dicho muchas veces, hay algunas
en esta que yo tengo aquí, que es protestante, como que viene más claro una promesa tremenda que debemos de tomar y considerar mucho, muy en cuenta. Allá en Isaías capítulo 13, versículo 12 dice, otra promesa, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Qué tremendas promesas. Y ya nos decía que rescatar lo que se había perdido. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, pues todo esto quedó en manos del enemigo. Y creo que aún está prácticamente en esas manos. Pero nosotros estamos sufriendo esa lucha permanente para no caer en las tentaciones del maligno. Ojalá que leamos la Biblia, que leamos la palabra de Dios. Y yo en otro de los programas les sugería que leyéramos Apocalipsis capítulo 20 para que nos demos cuenta de todas estas situaciones y todas estas promesas para aquellos que sean fieles a la palabra de Dios y que no caigamos en las tentaciones del enemigo, porque constantemente nos acecha para que hagamos el mal. Sigamos el bien, leyendo las Escrituras y precisamente conociendo los mandamientos de Dios, y procuremos tener la fe de Jesús. Para el próximo programa, si Dios lo permite, vamos a hablar de dos palabras: arrepentimiento y confesión. Escúchenos el próximo domingo, si Dios nos da licencia, por este mismo medio y por este mismo canal, con el tema arrepentimiento y confesión. Nos veremos la próxima, si Dios lo permite. Hasta la próxima.